Lo que vamos a tratar hoy tiene que ver con el cuento de las famosas ondas mecánicas. Listo. Pero para entender el cuento de las ondas mecánicas, recordemos que nosotros llegamos al proceso de hablar de un movimiento armónico simple. ¿Qué es un movimiento armónico simple? Pues el mismo nombre lo dice. Es una partícula que sencillamente empieza a tener un movimiento, pero ese movimiento cumple un ciclo. ¿Qué significa que cumple un ciclo? Que llega el momento donde esa partícula empieza a repetir ese movimiento cumpliendo un periodo. Eso es un movimiento armónico simple. ¿Cuáles son los principales movimientos armónicos simples? Pues el péndulo, el sistema masa-resorte, el péndulo físico. Y bueno, en el caso, por ejemplo, de una varilla, también yo puedo hablar de un movimiento armónico simple porque, por ejemplo, una varilla yo puedo enterrarla en el piso y puedo hacerle una oscilación para que esa vaina empiece a vibrar. Esa vibración va a ser un movimiento armónico simple y nos vamos a dar cuenta que hay una componente muy importante en el movimiento armónico simple que tiene que ver con el concepto llamado frecuencia natural de oscilación. ¿Listo? Esa frecuencia natural de oscilación es sencillamente la frecuencia que produce de manera natural cualquier cuerpo físico. Yo les mostraba a ustedes el video de el puente de Tacoma, y Tacoma no era un péndulo, ni era un sistema masa-resorte, ni era una varilla, era una combinación de una estructura gigante, y esa estructura tenía una frecuencia natural de oscilación que por culpa de la resonancia pues parece que no se hicieron los cálculos adecuados en ese puente y pues sencillamente colapsó. ¿Listo? Pero eso ya lo vimos en el capítulo anterior. Pero con todos esos conceptos ya podemos pasar al concepto de onda. Una onda, muchachos, en física se entiende como una perturbación que viaja a través de un medio. Así de fácil. Entonces, cuando ustedes cogen la mesa del comedor y le dan un golpecito, ese golpecito es una perturbación. ¿Qué significa perturbación? Algo que cambia el entorno. Esa perturbación puede ser un cambio en la temperatura, un cambio en la densidad, un cambio en la tensión o cualquier cosa que produzca un cambio en el medio. Ese cambio va a empezar a viajar a través de una superficie o a través de una estructura. Ese viaje que nosotros podemos reconocer sería simplemente la perturbación que viaja a través de ese medio, y si ese movimiento llega hacia una de las orillas, rebota, se refleja o pasa a otro medio, es porque tiene puras características de una onda. ¿Listo? Entonces, ojo, cuando ustedes les pregunten qué es una onda, pues una onda sencillamente es una perturbación que viaja a través de un medio. Y esa perturbación puede estar relacionada con la densidad, con la presión, con la tensión, con la temperatura, ¿sí? Y ese medio me va a permitir trasladar la energía de esa perturbación. Entonces, ojo, una onda no es una partícula. Una onda es una energía. Y esa energía se ve reflejada a través de una perturbación. Un ejemplo de por qué la onda no es una partícula es, por ejemplo, la onda sonora. Una onda de sonido, que ustedes han escuchado hablar de que las ondas de sonido viajan es a través del aire, ahorita vamos a hablar concretamente de cada una. Ustedes por más que escuchen, no se le llenan los oídos de partículas, ¿sí? Ustedes constantemente están escuchando, pero ¿qué es lo que sienten sus oídos? Sencillamente perturbaciones de cambio de presión que viajan a través del aire, que llegan a sus tímpanos detectan esos cambios de amplitudes, de esas perturbaciones, y su cerebro se encarga de procesar eso como sonido. Y por más que usted escuche todo el día música, nunca se le van a llenar los oídos de partículas, porque lo que les están transmitiendo a ustedes son energía. ¿Listo? Ese sería el cuento de una onda. Pero tengan en cuenta que las ondas que vamos a estudiar acá son de dos tipos. Unas ondas que se van a llamar ondas mecánicas y otras ondas que se van a llamar ondas electromagnéticas. Estas ondas mecánicas se caracterizan porque obligatoriamente necesitan de un medio físico para poderse propagar.
¿Cuáles son estas ondas? Por ejemplo, la que acabamos de hablar, el sonido, ya que necesita como medio de propagación el aire, ¿sí? Por ejemplo, un terremoto, ya que necesita en este caso, pues obvio, que la tierra para poderse propagar. Ya cuando un terremoto, por ejemplo, llega a tocar el agua, pues es lo que ustedes conocen con el nombre de un tsunami. Y en el caso de un tsunami, o lo que a veces también produce los famosos maremotos, utilizan es el agua también como medio de propagación. ¿Sí? Entonces, son ondas que en este caso necesitan obligatoriamente de un medio físico, sea el aire, sea la tierra, sea el agua, sea una cuerda. Por ejemplo, cuando ustedes le pegan un juetazo a una cuerda, ustedes van a producir en este caso una onda que puede viajar a través de la cuerda. Eso viene a ser una onda mecánica, porque necesita un medio para poderse propagar obligatoriamente. ¿Listo? Mientras que las ondas electromagnéticas pueden propagarse sencillamente en el vacío. Hay físicos que dicen que el vacío no existe. Y por ejemplo, uno de los que pensaba que el vacío sencillamente estaba hecho de algo, o sea, no era vacío, era el señor Albert Einstein y unos físicos de su época que hablaban del famoso éter. El éter se puede decir que es como lo que rellena todo nuestro universo. Entonces, cuando yo entiendo físicamente qué es un vacío, es porque yo cojo, por ejemplo, una campana de vidrio, ¿sí? Un tarro de vidrio, y con una motobomba empiezo a succionar todas las partículas de dentro del interior dentro de la campana. Entonces, por ejemplo, supongamos, esta es la campana, y por acá por un huequito empiezo a extraerle todas las partículas. Entonces los átomos que están acá van a ir cada vez más separados. Y si yo me espero un tiempo, obvio que las partículas que se van escapando van dejando un vacío, ¿sí? Y muchos dicen que nunca voy a llegar a un vacío total. Pero supongamos que teóricamente soy capaz de sacar todas las partículas que hay dentro de un tanque. Eso es lo que se consideraría un vacío. Si es un vacío, no habría en este caso un medio físico, como el caso de las ondas mecánicas, para que una onda se pueda propagar. Pero las ondas electromagnéticas, que el mismo nombre lo dice, son ondas que están hechas, en este caso, de campos eléctricos y de campos magnéticos combinados, podrían escaparse. Un ejemplo de qué es una onda electromagnética es sencillamente la luz. Ustedes coloquen un bombillo, por ejemplo acá, y este bombillito préndanlo y se van a dar cuenta que uno va a poder observar la luz que sale en este caso de la bombilla, ¿sí? En este caso del cilindro en el cual yo hice un vacío. Eso indica que en el caso concreto de la luz estamos hablando de una onda electromagnética que se puede propagar en el vacío. Un ejemplo, porque eso ya lo han hecho en experimentos, es que cogen estas mismas campanas, pero con la diferencia de que colocan, por ejemplo, acá un reloj despertador. Y este reloj despertador, cuando empieza a sonar, pues emite un sonido que sale de la campana sin ningún problema. Pero cuando yo genero aquí en este caso un vacío, ese sonido desaparece. ¿Y por qué desaparece? Porque sencillamente ya no encontraría, en este caso, partículas dentro de este espacio para poder reflejarse hacia las paredes y poder salir hacia el entorno que nosotros estamos trabajando. ¿Sí? Ese sería un experimento que uno puede realizar. Pero hay experimentos naturales de por qué las ondas electromagnéticas sí se pueden propagar en el vacío. Nosotros conocemos que nuestro Sol está a una unidad astronómica de la Tierra. Eso lo veíamos el año pasado cuando hablábamos de las leyes de Kepler, ¿sí? Y decíamos que esa unidad astronómica equivale a velocidad de la luz más o menos a 8 minutos luz. Es decir, que la luz que sale del Sol demora 8 minutos en llegar a la Tierra. Y resulta que la gran parte de lo que está constituido el espacio entre el Sol y la Tierra es vacío. Claro, ustedes van a encontrar de pronto algunas partículas, de pronto pueden encontrar algunas estructuras gaseosas, ¿sí? O de pronto de plasma, van a encontrar un montón de cosas, pero resulta que en esa
distancia tan impresionante, lo que más hay es vacío, ¿correcto? O sea, la mayoría es vacío y la luz alcanza a llegar hacia nosotros. Es decir, que esas ondas electromagnéticas que está emitiendo el Sol, que son ondas infrarrojas, por eso es que nosotros sentimos el calorcito, ondas de luz, que nosotros por eso es que podemos ver todos los colores, porque están todas las ondas electromagnéticas luminosas que van desde el rojo hasta el violeta, que combinadas se producen en la luz blanca. Y fuera de eso, emite rayos ultravioleta, rayos X, ondas de radio, y todas esas son ondas electromagnéticas que emiten nuestro Sol. Se puede decir que nuestro Sol es una fuente de ondas electromagnéticas riquísima, tan rica que prácticamente uno encuentra casi todo el espectro ahí metido. ¿Listo? Y una demostración es que nos alcanza a llegar esas ondas a la Tierra. No se atenúan por culpa del vacío. Se puede decir que viajan, ¿sí?, durante todo ese lapso y llegan sin ningún problema a nuestra Tierra. Bueno, esa sería simplemente una evidencia. Entonces, por ejemplo, una de las cosas mentirosas que dicen las películas es que a veces ustedes ven que pasa una nave espacial, por ejemplo, cerca de un astronauta, y el astronauta está en el espacio vacío levitando, y él alcanza a escuchar el y uno dice, pero ¿cómo es posible que haya escuchado el sonido de la nave? No es posible porque si en el espacio no hay partículas, el sonido no debería propagarse, ¿sí? Prácticamente nosotros estaríamos diciendo que si veo que una nave espacial fuera de la atmósfera terrestre explota, yo vería la explosión, pero no lo escucharía. ¿Listo? Entonces, ojo con eso, porque hay películas que están muy mal hechas en el aspecto de que no respetan cuáles son las ondas mecánicas y cuáles son las ondas electromagnéticas. Hablando de películas, se pone uno a analizar que hay gente en el cine que todavía están como mal asesorados en cuestiones de física. Me sorprendí, por ejemplo, que Marvel, las películas de Marvel, que son como también diseñaditas, tienen pues ciertos errores físicos que no deberían cometerse pues a ese nivel. Ustedes vieron la película de la última de Vengadores, donde Tony Stark está abandonado con Nebula por allá en el espacio, que es que porque se les acabó el combustible. ¿Ustedes recuerdan qué es la inercia? ¿Alguien me puede recordar qué es inercia? Primera ley de Newton. Reposo, algo así. Sí, La sí, te- como la propiedad que tienen los cuerpos para estar en, pues, de permanecer en estado como de reposo o movimiento relativo. Exactamente. Sí, señorita, muy bien. Es la tendencia que tienen los cuerpos a mantener su estado de equilibrio. ¿Listo? ¿Y qué significa estado de equilibrio en física? Pues que van a mantener siempre una velocidad constante. Entonces yo me imagino que el Tony Stark cuando se subió en esa nave, pues tenía una propulsión. Entonces, ejemplo, voy a tratar de hacer un dibujito todo raro. Él estaba por acá, en una galaxia toda rara, y de ahí salieron hacia el planeta Tierra. Obvio que para llegar al planeta Tierra tenían que viajar en línea recta. Ellos prendieron la navecita y esa navecita adquirió una velocidad utilizando la energía de la propulsión. Y resulta que esa energía se perdió. ¿Esta velocidad se conserva? Sí se conserva. ¿Por qué se conserva? Porque en el caso del espacio, inercialmente esa nave ya tenía un impulso. En teoría, por más que esta nave no tuviese energía, esta velocidad se mantendría constante. Y obvio, llegando hacia la Tierra, empezaría a, a acercarse cada vez más. Entonces, no es de que yo vaya en una nave espacial, se me acabe la energía y la nave empiece a detenerse como lo que pasa, por ejemplo, en el caso de la Tierra, porque usted si un carro se le acaba la gasolina o lo apaga, y es obvio que ese carro va a empezar a detenerse. ¿Pero por qué? Porque la fricción de las llantas con el piso, la fricción con el viento, va a hacer que parte de esa energía, que es una energía conservativa, empiece a disiparse en otras formas de energía. Pero en el caso, por ejemplo, del espacio vacío, yo estoy hablando de que inercialmente se debería conservar. ¿Listo? Es como decir que, por ejemplo, la Tierra, cada vez que le da una vuelta al Sol, empieza a detenerse. No,
no se detiene. ¿Por qué? Porque es que estamos girando en un espacio vacío. Y gracias a las leyes de Newton, gracias a la conservación de la energía, ese movimiento es perpetuo. ¿Listo? Y ese movimiento perpetuo nos va a dar cuenta de que nuestra Tierra va a estar dando vueltas alrededor del Sol, no por arte de magia, ni por acciones místicas ni religiosas, sino simplemente por simples leyes naturales. ¿Listo? Bueno, entonces ese sería más o menos el cuento de las formas de las ondas. Entonces, ojo, resumen rápido. Una onda es simplemente una perturbación que viaja a través de un medio. ¿Listo? Esas ondas pueden ser de dos tipos. Una onda mecánica que utiliza obligatoriamente un medio para poderse propagar y las ondas electromagnéticas que se pueden propagar en el vacío. Ojo porque las ondas electromagnéticas también se propagan en medios diferentes al vacío. Por ejemplo, la luz puede atravesar el vidrio, puede atravesar la atmósfera que está llena de gas, ¿sí? Pero también puede propagarse en el vacío. Entonces, ojo porque esas ondas electromagnéticas, que estábamos hablando de ejemplos, habíamos dicho que el principal es la luz, pero habíamos nombrado otras como por ejemplo las ondas de radio, ¿sí? Por ejemplo, ese Bluetooth que usted utiliza en sus audífonos funciona sin ningún problema en el espacio exterior y debería funcionar porque eso transmite ondas de radio. Estaríamos hablando de los rayos X, ¿sí? Estaríamos hablando de los rayos, ¿sí? Alfa, beta y gamma, principalmente esos rayos, también son ondas electromagnéticas. Entonces, la física en este caso de las ondas utiliza esas características para poder explicar en esencia cada uno de los principales componentes de las ondas que vamos a estudiar acá en este espacio. Pero por el momento nos vamos a dedicar solamente a ondas mecánicas. ¿Listo, muchachos? Tan pronto terminemos ondas mecánicas, y les doy un adelantico, el siguiente tema que sigue es el de ondas sonoras. Vamos a escuchar, vamos a entender muy bien lo que es el sonido, el oído. Después de eso vamos a hablar de ondas de luz, ondas electromagnéticas luminosas. Ya vamos a hablar de óptica. En eso de óptica vamos a hablar de óptica geométrica y de naturaleza de la luz, que tiene también ciertos componentes ondulatorios y componentes de partículas, porque es que la luz ya es una vaina toda rara. Sí, se puede estudiar como onda, pero se puede estudiar como partícula, y más adelante se van a dar cuenta que la luz es una dualidad onda-partícula, pero podemos estudiarlo a través de las ondas electromagnéticas. Entonces, hablando de esas ondas mecánicas, ojo, existen varios tipos de ondas en general. Ahí en el PDF que ustedes tienen van a encontrar esta imagencita donde aparecen las tres formas principales de ondas mecánicas. ¿Listo? Que es una onda transversal, que es la primera que vemos acá, una onda longitudinal y una onda de superficie. Las ondas de superficie son como difíciles de ver, pero bueno, se pueden entender. ¿Cómo se entiende cada una? En el caso de una onda transversal, estamos hablando de que son ondas o de perturbaciones que viajan a través de un medio, pero las partículas empiezan a vibrar de manera transversal. ¿Listo? Estoy hablando de la transversal. Las partículas se mueven formando un ángulo de 90 grados respecto a la velocidad. Es decir, que si la partícula se mueve hacia la derecha, las partículas van a oscilar de arriba hacia abajo. Si por ejemplo una onda se va a mover hacia arriba, las partículas se van a mover por ejemplo de derecha a izquierda. ¿Sí? Es más o menos como cuando uno le pega un juetazo a una cuerda que está tirada en el piso. Uno se da cuenta de que ese juetazo viaja por toda la cuerda, pero produciendo en este caso que partes de la cuerda, o sea, las partículas de la cuerda, van a empezar a subir y a bajar, pero la onda va a ir hacia adelante. ¿Listo? Esa sería una onda transversal. Mientras que una onda longitudinal es la que me produce, por ejemplo, el viaje de una onda en un resorte. Para eso, muchachos, para que ustedes lo entiendan mejor, hay un programita de simulación, que en este caso es la física del cocodrilo. Yo no sé cómo se traduciría, Cocodrile Physics. Y acá yo puedo visualizar cómo serían en este caso las ondas. Vamos a construir un espacio, por ejemplo, como de la propagación de una onda, a ver cuál hago, hagamos esta, ¿sí? Y ahí lo que yo estoy transmitiendo, muchachos, es sencillamente una onda longitudinal. ¿Por qué onda longitudinal? Porque sencillamente estoy produciendo
una onda que iría, en este caso, de izquierda a derecha, y las partículas se mueven de arriba hacia abajo. Un solo pulso se vería más o menos así. ¿Listo? Ese es un pulso completo, porque tiene la parte positiva y la parte negativa. Pero en el caso del juetazo de una cuerda, sería algo así, muchachos. ¿Sí? Supongan que eso verdecito es una cuerda que está puesta en el piso. Ustedes produzcanle un pulso y ese pulso va a viajar de esa manera. Claro, usted va a decir, profe, pero no llega con la misma amplitud al otro lado. Es porque sería en este caso un movimiento amortiguado. ¿Por qué amortiguado? Porque va perdiendo amplitud a medida que va viajando. Listo, eso ya lo vimos en alguna parte de la descripción. ¿Cómo se vería la onda, en este caso, longitudinal? Una onda longitudinal se vería de esta forma, ¿sí? Donde las partículas se comprimen y luego se expanden. Diciéndolo de otra manera, si esta onda que va de derecha a izquierda, perdón, de izquierda a derecha, le veo el movimiento de las partículas se moverían hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿sí? Teniendo en este caso un movimiento armónico simple. ¿Listo? Entonces esas oscilaciones vamos a mandarle no un pulso, sino vamos a mandarlo continuo. Sería más o menos de esta manera. ¿Listo? ¿Sí? Son las mismas cosas. Esta sería una onda longitudinal. ¿Listo? ¿Por qué longitudinal? Porque las oscilaciones en este caso van en la misma dirección o en dirección paralela a la propagación de la onda. Bueno, está claro, ¿cierto? ¿Sí? ¿O alguien tiene alguna preguntita respecto a lo que estamos viendo? Mira, ahí le estoy colocando de forma comparativa cómo sería una onda longitudinal la de arriba y transversal la de abajo. ¿Listo? Esos serían simplemente los dos tipos de ondas. Bueno, y la tercera forma, estaríamos hablando de las ondas de la superficie de un líquido. ¿Sí? Cuando ustedes ven, a ver, voy a darle suma a esto por si de pronto no se veía. Las ondas o las olas del mar son ondas en este caso superficiales. Es una combinación entre transversal y longitudinal. Se puede decir que describen movimientos circulares cada una de las partículas, pero en el momento de combinarlas es la típica onda que yo veo que parece, por ejemplo, una función seno. ¿Listo? Pero inmersamente, o sea, dentro de cada una de las partículas, estaríamos hablando de un movimiento armónico simple que se produce dentro de la partícula como si describiera, en este caso, círculos, que al combinarlos, pues me produce la forma característica de las ondas que se producen en la superficie del agua. Bueno, esto muchachos, voy a dejarles un video sobre las formas de las ondas o de las ondas mecánicas, tan pronto terminemos esta clase. ¿Sí? Entonces yo termino esta clase, grabo la clase, publico la clase y terminada esa clase de la publicación va a aparecer un video del universo mecánico donde les explican con más detalle lo que yo les estoy comentando acá sobre los tipos de ondas. ¿Listo? Entonces también los invito a que lo miren y, y lo registren en su cuaderno como apuntes. Cuando nosotros hablamos de los tipos de ondas, pues ya sabemos, siempre nos vamos a encontrar con estas formas. Una cosa importante, muchachos, que se me había olvidado. La velocidad de una onda depende obligatoriamente del medio de propagación. Ojo con lo que estoy diciendo. Yo puedo hacer, ejemplo, pilas con lo que voy a escribir acá. Ustedes van a encontrar en los libros que la velocidad del sonido, pero en el aire, es de más o menos 340 metros por segundo. Eso ustedes lo encuentran en un libro. Puedo hacer que esa velocidad del sonido en el aire cambie o siempre va a ser constante. Profe, pues yo opino que siempre va a ser constante. ¿Por qué? ¿Por qué piensas que siempre va a ser constante? Eh, No, dime, dime. ¿Qué nos puede explicar? Yo dije ahorita, ¿qué fue lo último que dije? ¿De qué depende la velocidad de una onda? Del medio de propagación. Entonces es decir, que si el sonido se mueve en el aire, no importa que yo grite duro, grite pasito, cambie la frecuencia, esté sonando un hombre, una mujer, una flauta, una guitarra, una explosión, siempre va a ser de 340 metros por segundo en ese aire.
¿sí? Entonces, esas son las características de las ondas mecánicas. Ojo con eso, muchachos, y no se les olvide. Las ondas mecánicas hacen que su velocidad dependa obligatoriamente del medio, ¿sí? Por donde el cual se va propagando. En el caso concreto, si yo quiero cambiar esta velocidad del sonido en el aire, pues me toca cambiar el aire. Es la única. No puedo cambiar ninguna otra componente. Me tocaría decir, no, es que este aire, al cambiarlo, pues ya no es el mismo aire. Entonces puedo hablar de la velocidad del sonido en los gases, puedo hablar de la velocidad del sonido en los sólidos y puedo hablar de la velocidad del sonido en muchos medios. ¿Listo? Entonces, ojo. Bueno, la siguiente parte, muchachos, que vamos a hablar, entonces no se les olvide, ¿de qué depende una velocidad de una onda mecánica? Del medio de propagación, sencillamente. En el caso de la onda del sonido, perdón, de la velocidad del sonido en el aire, siempre se va a considerar de 340 metros por segundo en ese aire característico. Ahorita vamos a darnos cuenta, cuando hablemos del sonido, que eso sí puede cambiar. ¿Y por qué puede cambiar? Porque es que nuestro aire puede cambiar. Ustedes han escuchado hablar de la presión atmosférica. Entonces es normal que la presión atmosférica acá en Bogotá sea muy diferente a la presión atmosférica que hay, por ejemplo, en Melgar, ¿sí? Simplemente por los cambios de altura. Entonces el aire de acá de la sabana va a ser muy diferente al aire que está, por ejemplo, cerca de la costa. Y también diferente. Pueden llegar cambios climáticos y esos cambios climáticos pueden generar en este caso cambios de presión, ¿sí? Generar humedad, ¿sí? Generar saturación de agua, ¿sí? O cosas por el estilo que hacen que las características del aire cambien y eso va a hacer que cambie en ese pedacito que yo estoy analizando la velocidad del sonido. Listo. Entonces, bueno, existen, muchachos, en ondas ciertas partes que ustedes tienen que reconocer o conocer. Nosotros sabemos que en este caso de física, nosotros hablamos de la elongación y del tiempo, donde el tiempo es la variable independiente, y que un movimiento armónico simple, un movimiento ondulatorio, que tienen más o menos la misma forma, puede estar determinada por una función sinusoidal, por ejemplo, una cosa así. ¿Listo? Ya sabemos que esta X tiene un nombre en especial que se llama la famosa elongación. ¿Listo? Esta elongación es todas las posibles posiciones que puede tener una partícula en el momento de oscilar. Así de fácil. Entonces, por ejemplo, yo puedo analizar el sistema masa-resorte como una onda porque empieza a cambiar de posiciones. ¿Listo? Mientras oscila. Un péndulo exactamente igual. Y si yo pudiese ver las ondas, por ejemplo, mecánicas sonoras, me voy a dar cuenta que las partículas que se están oscilando en el aire van a empezar a desplazarse de un lado para otro, movimiento longitudinal, donde se mueven en la misma dirección de propagación de la onda, ¿sí? Pero esos pequeños movimientos es lo que nosotros llamamos elongación. El máximo movimiento que pueda tener una partícula es lo que nosotros llamamos amplitud. ¿Listo? Ojo con eso. ¿Listo? Y el recorrido que hace una onda desde donde empieza hasta donde termina, permítanme yo arreglo un poquitico esta gráfica, que sería más o menos como así, ¿sí? Donde se cumple un ciclo, es lo que nosotros vamos a llamar de aquí en adelante como la famosa longitud de onda. ¿Listo? Esta longitud de onda se puede decir que es el tamaño de la onda. De pronto usted dirá, profe, pero ese tamaño depende obligatoriamente de una componente que está implícita acá, que es el cuento de la velocidad. Porque es que si hay una onda que va a una velocidad muy pequeña, va a ser un ciclo muy rápido y va a recorrer poquita distancia. Pero una onda que viaja a gran velocidad, un solo ciclo va a recorrer más espacio. ¿Listo? Entonces esa longitud de onda va relacionada directamente con la velocidad. Otra de las cosas que van inmersas dentro de las partes de una onda, es la famosa frecuencia. Recuerden que la frecuencia es el número de ciclos que aparecen en un solo segundo y la unidad de la frecuencia es el famoso hertz. ¿Listo? Y implícito con la frecuencia está también el tiempo que demora un solo ciclo, que ese tiempo que demora un solo ciclo es lo que se conoce con el nombre de periodo. ¿Listo? Entonces, esas serían las partes de cualquier onda. Si a ustedes les dicen, bueno, ¿y esta onda
que tiene una forma sinusoidal, ¿cuál es la forma de la elongación? Pues ustedes lo han visto en el capítulo pasado, que esa elongación depende de la amplitud del seno de WT más un ángulo. Recuerden que en este caso estamos hablando de que la amplitud, ya saben qué es, en este caso amplitud positiva, amplitud negativa, el seno, porque en este caso pinté un seno, pudo haber sido un coseno, recuerden que puede ser una función sinusoidal. Esta W es la famosa velocidad angular. Esta velocidad angular hace que las unidades sean coherentes. Les hago una pregunta, muchachos. ¿Cuál es la variable independiente en una función trigonométrica? Tú. No estoy segura, pero ¿sería grados? Muy bien. No tanto grados. Grados es la unidad. Sería más bien Como, ángulo. Ángulo. ¿Sí? Eso, perdón, ángulo. Muy bien, señorita Evelyn. La trigonometría, en este caso la función seno, coseno, tangente, secante, cosecante, cotangente, que son las 6 principales funciones trigonométricas, se le saca es a un ángulo. Puede ser ese ángulo, como tú lo dijiste, en grados o puede ser en radianes. ¿Listo? En física nosotros utilizamos el radián. Recordémoslo que el año pasado, cuando ustedes hablaban de movimientos circulares, nosotros decíamos que el radián es la unidad natural, ¿sí? Porque sale directamente del radio, no depende de ningún aspecto inventado por el hombre, que es por ejemplo en el caso de los grados que va desde 0 hasta 360 grados, pero la variable independiente de una función trigonométrica siempre es el ángulo. Pero si ustedes se fijan, yo no puedo coger, en el caso concreto de esta fórmula, ojo con lo que voy a hacer, y decir que puedo tomar este valor como un ángulo completo. Pues sí tengo la ventaja de que esto es un ángulo, fácil. Pero esto de acá también debería ser un ángulo. Con eso un ángulo menos un ángulo me debe dar otro ángulo. Pero esto de acá, que es velocidad angular, tiene unidades de radianes por segundo. ¿Sí? Esto de radianes por segundo o de ángulo entre tiempo, multiplicado por este t, que es otro tiempo, me daría que segundo y segundo se cancela y me quedan radianes. ¿Y qué son radianes? Pues sencillamente un ángulo. ¿Sí? Y al tener un ángulo y poderle sumar otro ángulo, pues yo ya puedo hablar de que esta función trigonométrica matemáticamente tiene una relación correcta. Ojo con eso. Esa es la forma en que se escribe un movimiento armónico simple o un movimiento ondulatorio. ¿Listo? Para que haya una coherencia entre las unidades. En la evaluación bimestral sí que le salió de esto, porque eso tiene que ver con movimiento armónico simple. Y esto les decían ustedes sencillamente, bueno, de esa ecuación, ¿cuánto vale la velocidad angular? Usted sencillamente tenía que extraer el numerito de la ecuación sabiendo en qué posición estaba. Ojo porque este ángulo, muchachos, ya que es lo que se llama la famosa fase, tiene que ver ya con el comparativo de dos ondas. Es decir, que si ustedes dentro de un mismo plano cartesiano, ojo acá, tienen una onda, supongamos esta onda que la voy a llamar la onda 1, y por ejemplo hay una onda 2 que arranca acá, pero son igualitas, yo puedo decir que una onda respecto a la otra estaría en fase de 90 grados, o lo más bonito, tendría una fase de pi medios de radian. ¿Por qué? Porque una va a arrancar en cero, mientras que la otra va a arrancar más o menos aquí, sobre los 90 grados, o sobre lo que ustedes conocen como pi medios de radian, y ahí arranca exactamente con las mismas características. Yo puedo decir, por ejemplo, que la ecuación 1 puede ser f de teta, perdón, f de t, igual a la amplitud por el seno de w, ¿sí? Una vaina sencilla. Ah, pero me quedó mal, ¿no? Porque tiene que estar acompañada del tiempo, de lo contrario no sería coherente. Mientras que en el caso de la ecuación azul, yo podría decir que esto es f de t igual a la amplitud por el seno de wt, son igualitas, pero en este caso está adelantada pi medios de radian. Y usted dirá, profe, ¿y por qué si está adelantada le coloca menos? Porque recuerden que el valor del seno empieza en cero. Y si empieza en cero, ¿cuánto debería valer WT para que el seno de cero valga cero? Pues pi medios.
¿Y dónde WT es pi medios? Pues en este punto. Entonces por esa razón es que le resto el pi medios para que esta me dé 0 y arranque la función desde aquí. ¿Listo? Desde este punto. Bueno, ese sería el cuento de la fase que aparece en la ecuación general de la onda. Entonces no se les olvide, la ecuación de la onda, se las voy a escribir por acá ahorita, siempre va a ser que la elongación, que es función del tiempo, es igual a la amplitud por el seno o coseno, ¿no?, de WT más un ángulo de fase. ¿Listo, muchachos? No se les vaya a olvidar esa ecuación ni por el chiras, porque la vamos a utilizar bastante, y los que vieron el videíto donde hice la experimentación, la simulación y la teoría de un movimiento periódico, se dieron cuenta que es la clave para comprender cómo funciona el resto de la física, en este caso de un movimiento armónico, y aplica también para el caso de las ondas. Bueno, para terminar, resulta que las ondas que tienen cierta velocidad tienen una característica propia a la hora de hacer los cálculos matemáticos. Cuando ustedes quieren hablar de la velocidad de una onda, en los libros aparece que la velocidad de una onda depende de lambda por f. Ustedes van a ver en el libro que me dicen que la velocidad depende de lambda por f. El problema de aprenderse esa fórmula no tiene misterio. Cualquiera puede aprender esa fórmula. Seguro que hacen un afiche, lo pegan en el techo de su cuarto y al otro día ya saben que la velocidad de una onda depende de lambda por f. Pero recuerden que en la física la idea no es esa. A veces encuentran esto, póngale cuidado, lambda sobre t. Y resulta que esto es exactamente lo mismo. Yo les decía a ustedes que en una onda la frecuencia es el inverso del periodo, o que el periodo es el inverso de la frecuencia. Y resulta que la velocidad, cuando yo conozco el tamaño de una onda, es sencillamente saber de qué tamaño es la onda y cuántas ondas están pasando en un segundo, que es lo que se llama frecuencia, para conocer la velocidad de esa onda. Doy el siguiente ejemplo. Póngale cuidado. Supongamos que ustedes están enfrente de un ferrocarril y por ese ferrocarril pasa un trencito, y ese trencito tiene, por ejemplo, vagones del mismo tamaño. Y por ejemplo me dicen que cada vagón tiene un largo de 2 metros. Y por un punto en particular, por ejemplo este de acá, en un segundo yo me doy cuenta que pasan 3 vagones. ¿Sí? ¿Será que puedo saber a qué velocidad va el tren, por ejemplo, de aquí para allá? Si cada vagón tiene 2 metros de ancho, en un segundo alcanzan a pasar 3 vagones, ¿a qué velocidad va el tren? En un segundo, ¿cuántos vagones pasan? 3. 3, ¿Y cuánto tiene de largo cada uno? 2. 2, O sea, ¿cuántos metros pasan? 6. 6. ¿Sí o no? En este caso yo podría asegurar que la velocidad del tren es de 6 metros por segundo. En este caso yo estaría haciendo la comparativa de que lambda es como si fuese la longitud de onda de una sola onda. Aquí está la otra onda. Cada vagón me representaría una onda, ¿sí? Y esto de acá es lambda, mírenlo acá. Y el número de vagones que pasan en un segundo es equivalente a la frecuencia. Entonces es como si yo estuviera cogiendo la frecuencia, estuviese cogiendo lambda, los estuviera multiplicando para obtener en este caso la velocidad. ¿Lo vieron? Esa es la lógica que se utiliza para conocer la velocidad de una onda sonora. ¿Listo? Si conozco la longitud de onda y conozco la frecuencia, puedo conocer la velocidad de esa onda. Listo, muchachos. Recuerden que esa velocidad depende obligatoriamente del medio de propagación. Entonces, les hago una pregunta sencilla y ojo con el siguiente ejemplo. No se les olvide esa ecuación. Yo les escribía hace un ratico que la velocidad del sonido en el aire, ojo, aquí estoy hablando del aire, es de aproximadamente 340 metros por segundo. ¿Listo? Eso es lo que ustedes van a encontrar en un estándar más o menos en los libros. Y resulta que una onda sonora de un humano oscila más o menos entre unos 20 Hz y unos 20.000 Hz.
Resulta que lo que yo estoy hablando en este momento está más o menos a unos 150 Hz mal contados. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, las notas musicales dependen de la frecuencia, pero en este caso no. Supongan que yo hago un ruidito de unos 150 Hz, por ejemplo, un puede ser 150 Hz. Pregunta, si yo pudiese ver esa onda sonora, ¿de qué tamaño sería? Ustedes dirán, ay, pucha, ahí sí me jodió. ¿Sí? Pero resulta que con la fórmula que acabamos de ver, que me dice que la velocidad es igual a lambda por f, lo que yo le estoy preguntando de tamaño es esto. ¿Sí? Es el lambda. Ese sería el tamaño de esa longitud de onda. Entonces lo único que yo tengo que hacer es despejar, cogiendo esta frecuencia, pasándola a dividir y reemplazando sencillamente estos 340 metros por segundo como la velocidad del sonido y la frecuencia como 150 Hz. Y eso ya es cuestión de meterlo en una calculadora. Metámoslo esa vaina acá. Y me dice que son 340 dividido 150. Y esa vaina me da 2,26 metros. Eso es una vaina grandotota para las frecuencias más bajitas. Si por ejemplo ustedes ya hacen una frecuencia más alta, por ejemplo un pitico, un pip, ese pip puede tener sin ningún problema unos 1000 Hz, ¿sí? Y creo que no alcanza todo eso en el caso de mi voz, que es como medio grave, ¿sí? Esos 1000 Hz los podría sustituir ahí y en el caso concreto va a disminuir el tamaño de la longitud de onda. Entonces, ojo, porque solo con lo que acabo de decir acá aparecen ya unas conclusiones muy importantes. La frecuencia siempre va a ser inversamente proporcional con lambda. ¿Listo? ¿Qué significa lo que acabo de decir? Que a mayor frecuencia para una misma onda, las longitudes de onda son más pequeñas. ¿Listo? Entonces, hagan que una frecuencia sea muy grandotota, las ondas van a ser más chiquiticas. Hagan que una frecuencia sea muy bajita, las ondas van a ser muy grandotototas. ¿Correcto? Esa sería más o menos la forma en que yo entiendo esa fórmula de velocidad igual a lambda por f. Y ahí es donde aparecen ciertas aplicaciones, muchachos. Ustedes, ojo, esto que yo estoy escribiendo acá sirve para ambas ondas, sea onda mecánica o sea onda electromagnética. Ambas se aplican de la misma manera. Ustedes han escuchado hablar que en las ondas de radio existen los diales AM, FM, SW, MW, MW y LW. Los más conocidos son estos de acá. ¿Sí? Las ondas de radio concretamente, por ejemplo, usted saca su radiecito. Claro, el celular tiene solo FM, pero seguro que el equipo de sonido que ustedes tienen ahí en la sala, o de pronto la radiola por allá del abuelito, tiene AM, FM, tiene SW1, SW2, tiene MW y tiene LW. Ustedes dirán, pero yo tengo cosas más modernas. Tengo, por ejemplo, el famoso Bluetooth. Uy, ¿cómo es que describe Bluetooth? Bueno, ahí van a colocar el Bluetooth. Listo, no lo voy a escribir porque de pronto escribo una barrabasada. Existen las ondas Wi-Fi, ¿sí? ¿Ustedes han escuchado hablar del famoso 5G? ¿Alguien me puede decir qué es el 5G? Que por ahí estaban hablando hace unos años, el año pasado concretamente, que es que cuando nos fueran a vacunar nos iban a colocar un chip y que ese chip iba a ser controlado a través de las redes Wi-Fi, Wi-Fi no, las redes 5G, que iba a colocar el señor Elon Musk, y muchos colocaron hasta a Bill Gates porque tenía que ver con la dominación mundial, o sea, una vaina totalmente ilógica, ¿listo? Que no tiene nada que ver, pero el 5G en realidad quiere decir es quinta generación en el caso de las comunicaciones. ¿Alguien conoce los nombres de las frecuencias con las que se transmiten los celulares? ¿Ustedes han escuchado o han comprado celulares que dicen, este celular tiene las bandas abiertas? Bandas, ¿sí? Y uno dice, venga, ¿de qué banda están hablando? Mire de las bandas que hablan. Esto es lo que tiene que ver con la famosa banda, ¿sí? El tamaño de la onda. Y ustedes hablan del famoso GSM, ¿sí? Hablan, por ejemplo, del 4G,
¿sí? Que por ejemplo ustedes dicen, ay, vea, mi celular se conecta a la red 4G, ¿sí? Y es porque depende obligatoriamente de las frecuencias a las cuales se están transmitiendo. Eso nomás que acabo de escribir ahí son unos términos en términos de hertz, de frecuencia, que ustedes van a reconocer en las ondas de radio. Yo puedo saber el tamaño de las ondas de radio. Voy a buscar, por ejemplo, las frecuencias del AM. Y miren lo que encuentro en frecuencias de AM. Vamos a abrir esta imagencita. Me dice que el AM son 106 bandas disponibles de 10 kHz de ancho, entre los 540 y 1600 kHz, es lo que me dice acá. ¿Qué significa? Póngale cuidado. A ver si de pronto así se ve más bonito. Sí, así sí se ve más bonito. ¿Sí? Y me hablan, por ejemplo, miren nomás la imagen que encontré. Me hablan del AM, me hablan del FM, me hablan de radio de onda corta, de el VHF, que son los canales de televisión análogos, me hablan de las ondas microondas y me hablan de un montón de frecuencias. Y uno dice, esas frecuencias dependen obligatoriamente del tamaño. ¿Será que yo puedo conocer el tamaño más pequeño de una onda de AM? ¿Qué estoy preguntando? ¿Cuál es el lambda menor? Y estoy preguntando el más grandotote, que sería en este caso el mayor. Una pregunta. Si yo quiero conocer el ancho de banda del AM, pilas muchachos, el más pequeñito, ¿qué frecuencia debo tomar? De estas dos, mírenlas. 540, ¿no? No. ¿Se acuerdan lo que dije de la fórmula? A mayor frecuencia, ¿qué pasa con la longitud de onda? Es más chiquita. Entonces es decir, que para tomar la longitud de onda más grandotota, la menor, debo tomar la más grandotota, esta de acá, ¿sí? Mientras que para la mayor debo tomar la más chiquitica. ¿Por qué? Porque son inversamente proporcionales con la frecuencia. ¿Listo? Se ve la importancia no tanto de memorizarse la fórmula, sino de saber para qué es que sirve. Ojo acá. Si yo quiero conocer la menor longitud de onda, simplemente digo que lambda es igual a la velocidad sobre la frecuencia. En este caso, esta velocidad viene a ser c. ¿Alguien me puede decir qué es c? La velocidad de la luz, ¿no? Esa velocidad de la luz es la velocidad que tienen todas las ondas electromagnéticas, muchachos. Todas las ondas electromagnéticas tienen la velocidad de la luz. Y esa velocidad de la luz es una constante a nivel universal, que es de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces, ojo, a ustedes les van a hablar de una onda electromagnética. Inmediatamente ustedes saben cuál es la velocidad en el vacío de esa onda. Así de fácil, que es de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces, es decir, que si yo quiero conocer el ancho de banda de una onda de AM, voy a coger en este caso la menor. Y para conocer la menor, utilizo en este caso la frecuencia más grande, que sería en este caso, primero, sustituyo velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8 metros por segundo, frecuencia, en este caso, 1600 por 10 a la 3 Hertz. Pregunta por qué no coloco 1600 kilohertz. Porque kilo es un múltiplo. Y ese múltiplo no aplica en el Sistema Internacional de Medidas. Entonces reemplazo esa K, que ya saben que en la tabla del Sistema Internacional de Medidas, la K vale 10 a la 3. Entonces simplemente sustituyo. Cuando coloco esto en una calculadora, esta vaina me da un valor de 187.5 metros. Eso es bastante, ¿no? O sea, estamos hablando de que el AM tiene unos tamaños de ondas de al menos 2 cuadras. Ese sería más o menos el tamaño, en este caso, el más pequeñito. ¿Y cómo sería el caso de la onda más grandotota? Estaríamos diciendo lo mismo, que sería la velocidad sobre la frecuencia, donde sigue siendo c porque es la velocidad de la luz, y en este caso 3 por 10 a la 8 metros por segundo, sobre, en este caso, la frecuencia más pequeña,
que sería en este caso 540 kilohertz. Entonces esto sería por 10 a la 3 hertz. Haciendo esto en calculadora, para la frecuencia en este caso más grandotota, me daría, póngale cuidado, esa vaina me da un tamaño de 555 metros. Entonces, es decir, que si yo pudiese ver las ondas de radio del AM, yo vería ondas del tamaño de montañas. Imagínese una onda de 550 metros, estamos hablando de un poquitico más de medio kilómetro. Ese sería el tamaño de una onda de AM, ¿sí? En el caso del FM, y mírenlo acá muchachos, yo estoy hablando de que el ancho de banda del FM va desde los 88 hasta los 108, pero megahertz. ¿Qué significa megahertz? Millones de ondas. Por favor, alguien que me diga, ¿estas ondas van a ser más grandes o más pequeñitas que las del AM? ¿Más Muchachos. grandes, profe? No, más chiquitas. Póngale cuidado. Aquí nosotros estamos hablando de kilohertz, que son miles. Sí, miles. Esos miles me producen ondas más o menos de entre los 100 y 500 metros, fue lo que calculamos más o menos. Pero en el FM estamos hablando de 88, pero mega, millones de ondas. Y recuerden que entre más frecuencia, más pequeña la longitud de onda. Entonces es normal que en el caso del FM nosotros vamos a encontrar ondas de 2 metros, ¿sí? Aproximadamente 2 metros y medio. Ese sería más o menos el tamaño de una onda de FM, ¿sí? Son muchísimo más pequeñitas. Y por ejemplo, en el caso de las frecuencias que trabajan los celulares, que pueden rondar los gigahertz, ojo con lo que estoy diciendo, giga ya vienen a ser 1000 millones, van a ser en este caso ondas más chiquiticas. Y ahí es donde uno entiende por qué hay ciertos problemas a la hora de transmitir señales, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de los celulares. Ustedes se meten dentro de un parqueadero y resulta que ya el techo del parqueadero o la estructura del parqueadero, que puede ser columnas, ya hacen que las señales de celular, que son de centímetros apenas, no logren atravesar un muro. Mientras que, por ejemplo, las señales del AM son más fáciles de encontrar porque son más grandes y son más sencillas de transmitir. Entonces, ojo con el siguiente dato. Voy a tratar de hacer un dibujito para que ustedes entiendan. Ustedes cuando se van de paseo, ojo acá, ustedes se van en su carrito por la carretera y normalmente en ese carrito ustedes van sintonizando una emisora. Supongamos, se van a ir escuchando algo de FM. ¿Qué pasa cuando se alejan de la ciudad? La emisora se pierde, ¿sí? Sencillamente se pierde. ¿Y por qué se pierde? Por lo siguiente. Por acá hay unas montañas, por aquí hay unas casitas, y dentro de las casitas hay unos muros, ¿correcto? Si yo quisiera pintar la onda de AM, la onda del AM puede ser sin ningún problema así de grande. Mientras que la de FM puede ser, por ejemplo, así de grande. Y, por ejemplo, las ondas de celular van a ser así de chiquiticas. Una montaña frena sin ningún problema la onda del FM y la onda de celular, pero difícilmente va a frenar la onda del AM. Y por esas razones que hay emisoras de AM que ocurren en todo un departamento. Entonces, por ejemplo, ustedes cogen, sintonizan una emisora del AM y se van a dar cuenta que pueden recorrer casi todo Cundinamarca y no tienen que cambiar el dial. Pero ¿qué pasa con las señales de FM? Las señales del FM tienen que estar, por ejemplo, acá dentro de la ciudad, pero simplemente ustedes salen de la ciudad y ya se pierde la emisora y empiezan a captar es la de otra ciudad, ¿sí? Es porque las señales en este caso pueden tener obstáculos como las casas, como una montaña. Ya una montaña no me va a dejar pasar las señales de FM. ¿Y qué pasa con las señales de celular? Peor, porque ustedes tienen muchas repetidoras de señales de celular, pero esas señales son tan chiquiticas que un muro puede impedir la señal. Por ejemplo, dentro de su casa, yo estoy seguro que tiene espacios donde usted no contesta su celular porque ahí no coge la señal. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de mi apartamento,
que en el caso concreto estoy en un quinto piso, debería ser la señal de celular muy buena, es una señal muy mala. De pronto las antenas de celular están muy lejos del apartamento. Quiere decir que llegan aquí con poquita potencia. Y si estoy, por ejemplo, en la sala, que está a un ventanal, cojo señal muy fácil, porque no hay ningún obstáculo. Pero, por ejemplo, metiéndome aquí en el estudio, ya me doy cuenta que la señal empieza a disminuir sencillamente porque tiene que atravesar un montón de muros. ¿Listo? Esa es la importancia de conocer la velocidad de una onda que va relacionado directamente con su frecuencia y su longitud de onda. Yo creo que ya dejamos por hoy hasta acá. Y la próxima clase ya arrancamos con otros concepticos de ondas que igual estamos empezando apenas.